Bueno, Darío, arquitecto del Parque Temático Hacienda Nápoles. ¿Cómo vas, mi hermano? ¿Qué más, viejo Juan? Yo contento de estar aquí en tu programa, compadre, y contar unas historias fantásticas Te de digo este que proyecto. estoy muy emocionado porque yo siento que este Parque Darío es un hito en la economía, en temas de emprendimiento y en megaconstrucciones. Yo digo que es un tema. Por aquí hemos tenido varios que han tenido que ver con el parque, pero queríamos traerte y que nos contaras Muchas gracias, qué compadre. significa. No, Juan, yo feliz de contar esta historia, porque es que es una historia, yo creo que en el país es única. ¿Por qué? Es única porque es un proyecto de transformación, pero más que transformación del terreno en sí, es la transformación de toda una región en Colombia, alrededor de unos 80, 100 kilómetros alrededor del parque. Estamos hablando de cercanías de Medellín, de Bogotá hacia Bucaramanga. Actualmente el parque cambió, ha venido cambiando. Ya tenemos 18 años desde que el gobierno lo entregó en concesión y cada vez toda esa onda, digamos así, expansiva hacia alrededor del parque, en esos 100 kilómetros a la redonda, se van convirtiendo más hacia el turismo, ¿cierto? Hacia los servicios de carreteras, de vías. Entonces ha sido un generador de economía a nivel nacional. Entonces es un proyecto que tiene esas características que de pronto pocos proyectos en Colombia lo tienen, en una cosa tan linda que es el turismo, que es generar alegría, ¿cierto? Entonces, Aparte, Darío, que es una semillita que se sembró desde lo gubernamental, pero sí, que tiene, digamos, que una trilogía muy bonita, es empresa, Estado, ¿cierto? Sociedad, y todo el sí. mundo se ha venido apropiando del parque de alguna forma para darle otra narrativa y darle otro tipo de comportamiento. ¿Cuál es el presente hoy del parque? Bueno, el presente del parque en este momento es uno, sino yo creo que el mejor parque de Latinoamérica. Este año fuimos escogidos por la IAPA, que es más o menos el paralelo como de la FIFA, de los parques temáticos del mundo, recoge 100 países. Y en el capítulo que es Latinoamérica y Centroamérica, el año pasado en México fuimos escogidos para que este año representáramos a Colombia por primera vez en la historia. Colombia es representado. Y fuimos, digamos que premiados en el sentido de todo esto que se ha logrado a nivel nacional, ¿cierto? De un cambio de imagen del país, de que hay proyectos de alegría, hay proyectos de turismo a gran escala y que generan de verdad todo un entorno de prosperidad, ¿cierto? Sobre todo en el núcleo, digamos, del Magdalena Medio, que por historia ha sido golpeado a través de la historia. Y más adelante, cuando tú me digas, Juan, hablaremos de los inicios del parque, que son muy lindos, muy interesantes. Entonces yo creo que en este momento esa fuerza que tiene el parque nos ha puesto como una meta de seguir creciendo, ¿cierto? Y de seguir entregando siempre innovación, ¿cierto? De ir más adelante. Empezamos con aguas, con parques acuáticos, con la fauna, de nosotros ser un refugio, el único en Colombia, de fauna salvaje, fauna africana. Hemos evolucionado. Vamos a inaugurar este año uno de los mejores parques mecánicos de atracciones mecánicas de Colombia. Escogimos dentro del parque, que son 1.500 hectáreas, escogimos 10 hectáreas, se encerraron, tiene 3 lagos y ahí actualmente estamos para terminar. Yo creo que en 2 meses inauguramos este proyecto. Son 24 atracciones que se van a abrir de noche. Entonces vamos a generar ya un atractivo turístico nocturno para la región del Magdalena Medio, ¿cierto? Entonces ya también queremos para el año entrante empezar a manejar un poquito más de tecnología, de 3D, de indoor, pues atracciones bajo techo, de tecnología, y seguir siempre con esa temática de aventura, ¿cierto? Tanto en el África como Jurásica, que ha sido nuestros dos conceptos y que lo hemos venido manejando cada vez de una manera, digamos, más interesante, porque la idea es capturar siempre
y sacar ese niño que llevamos todo en el interior y en cada una de nuestras atracciones, meternos como si estuviéramos en una película. Esa es la idea. Ahora me decías, y yo siento que hace parte pues como de esos galardones que uno como profesional guarda, y es que has estado desde el inicio en el parque. Sí, gracias, sí. Y en ese, digamos, en esa evolución, Darío, hoy es el presente, pero eso tuvo un inicio. Y el inicio, desde la conceptualización, yo siento que es uno de los grandes retos que como arquitecto has tenido, pero también como organización y como empresa es bueno. Tenemos 1.500 hectáreas. Sí. Tenemos unos animales Sí. que de alguna manera había que conservar, Sí. pero que también generan unas situaciones que con el tiempo, y ahorita quiero que ahondemos en ese tema, sobre todo de los hipopótamos, Sí. que fue una de las situaciones Sí. más complejas de resolver. Pero entonces vos llegas y entendés y llegas a un territorio, 1.500 hectáreas, con un sueño, con un inicio de, bueno, cómo transformamos el territorio, cómo impactamos la economía de la región y cómo se empieza a conceptualizar esa idea para llegar a hoy. Sí, bueno. Entonces llegamos, como tú decías ahorita, encontramos 4 hipopótamos y 2 cebras. Era lo único que había, porque el Estado había cogido todos estos animales y los había entregado a los zoológicos en su momento de todo el país, mientras estaban en esa época, pues, digamos, de un pasado triste, ¿cierto? Entonces, 15 años después de que el Estado entrega esos animales, el Estado hace una invitación a la empresa en compañía tanto de la Presidencia de la República en ese momento, el doctor Álvaro Uribe Vélez, y la Alcaldía de Puerto Triunfo. Nosotros somos un corregimiento que se llama Doradal, pero pertenece al municipio de Puerto Triunfo. Entre los dos, como Estado, el Estado le escritura a la Alcaldía de Puerto Triunfo las tierras. O sea, en este momento esas tierras son propiedad de la Alcaldía de Puerto Triunfo, y entonces la Alcaldía ya hace un convenio con la empresa que yo trabajo, y empezamos a trabajar desde el año 2007. ¿Cierto? ¿Qué encontramos? Ruinas, absolutamente ruinas. La manigua se había tragado todo. Habían muchas historias, ¿cierto? Y muchos mitos. Claro, ahí de exactamente. guacas y de cosas, ¿cierto? Entonces venía gente de todo lado a desbaratar, a demoler, a llevarse las tejas, los muros, todo. Entonces nosotros encontramos una ruina. Entonces habían esos 6 animales que te dije, y habían unas ruinas de unos dinosaurios a escala natural en ferrocemento, destruidos porque creían que dentro de esos dinosaurios habían tesoros, ¿cierto? Entonces nos pusimos a pensar y yo dije, bueno, aquí hay 2 temas muy interesantes. Los animales que son venidos del África y estos animales jurásicos. Entonces yo dije, estos 2 temas están espectaculares para empezar a conceptualizar el parque. Entonces lo primero es generar un gran pórtico, ¿cierto? Porque los parques generalmente tú debes atravesar un gran pórtico para decir, ya estoy en otro mundo. Entonces nos fuimos a la autopista, porque queda sobre la autopista Medellín-Bogotá, la entrada principal al parque. Y ese porque también tenía una anécdota ahí. Existía el pórtico viejo, ¿cierto? Sí. Entonces nosotros reconstruimos la avioneta, porque la avioneta se había desaparecido, la original. Entonces como insignia del parque, de toda su historia, dijimos, no podemos borrar la historia, vamos a trabajar con algo de historia, pero manejada en cuanto a las víctimas de lo que sucedió, más no engrandecer a la antigua administración. Entonces cogimos el pórtico, construimos una avioneta a escala igualita, la colocamos como la parte de la historia. Pero en la portada principal de la vía principal hicimos 2 torres en ferrocemento gigantes de 15 metros de altura por 20 metros de ancho, imitando 2 garitas africanas, ¿cierto? Y ahí colocamos, bienvenido a la verdadera aventura salvaje, ¿cierto? Entonces, ese fue lo primero. Enmarcar de que apenas atraviesas ese pórtico, entras a un nuevo mundo, que es lo que se usa en los parques. Entonces, empezamos a trabajar hacia adentro, a limpiar las vías, a organizarla, porque, pues, como te digo, estaba en pura manigua, y a generar 2 o 3 puntos de hidratación, una cafetería, y empezamos a resguardar las ruinas, tal como las encontramos. Simplemente se limpiaron, se protegieron y dijimos, vamos a contarle al mundo qué sucedió acá
pero engrandeciendo las víctimas y lo que sucedió y cómo el país surgió después de todos esos años tristes de la historia colombiana, finales de los 80 y principios de los 90, cómo fue que Colombia es tan resiliente que pudo salir adelante. Entonces contamos toda la historia, ¿cierto? El primer año. Entonces, a raíz de que el parque, ese primer año, en el 2007, mediados del 2007 a mediados del 2008, nos entraron por ahí 20.000 personas. La entrada era 5.000 pesos, ¿cierto? La gente... Que yo recuerdo, yo creo, Darío, que yo alcancé a ir a Sí. ese primer año donde uno veía el carro, veía unas ruinas, veía unas cosas, Sí. digamos que no restauradas, pero digamos que sí ya Conservadas. Y uno se metía a ciertas partes Sí. de, pues, como de la hacienda y iba y hacía el recorrido. Sí. Eso era básicamente lo que había ahí, ¿cierto? Exactamente. Entonces, varios zoológicos del país vieron la oportunidad de entregar animales exóticos que estaban en espacios muy reducidos. Y como ya teníamos la historia de los animales, entonces empezamos a recibir y nos fuimos convirtiendo en un refugio de fauna en libertad controlada. ¿Qué es libertad controlada? Espacios de 5.000 metros cuadrados, ¿cierto? Con mallas electrificadas a 8 metros de altura, pero que los animales puedan sentirse en libertad, correr. Entonces empezamos a manejar, a recibir esa fauna, seguíamos preservando toda la historia del parque y nos dimos cuenta que al primer año, que habían entrado por ahí 20.000 personas, nosotros hacíamos unas encuestas. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le parece? ¿En qué mejoramos? ¿Qué necesitan? Me dijeron, mira, es que venimos con niños y los niños a veces se aburren al rato y aquí hace mucho calor. Entonces dijimos, hagamos un parque acuático infantil. Entonces ahí empecé a buscar el sitio adecuado y me fui a esos dinosaurios que los habíamos restaurado y dijimos, en esta parte jurásica vamos a hacer un parquecito inspirado en todos los restos de huesos, de cráneos, de todos los dinosaurios, y de ahí salían chorros, agüitas, caídas, hacíamos otros, y eso fue un éxito rotundo. A los 8 meses de haberlo inaugurado, que ya íbamos a cumplir casi los 2 años del parque, habíamos pasado de 20.000 personas por ahí a 80.000, y dijimos, esto acuático está funcionando. Entonces tomamos la decisión ya para el 2009 de agrandar ese parque pequeño que se llamaba Aquasaurus e inmediatamente al lado dijimos, para que todas las familias puedan tener acceso a este parque, vamos a hacer un parque un poquito más amplio y nos craneamos, para no salirnos de toda esa conceptualización jurásica, un pulpo gigante. Nos lo inventamos pues como si fuera jurásico, que entre los tentáculos salieran unos toboganes y fue un rotundo éxito. Pues duramos 6 meses construyéndolo. A los 6 meses de construido ya íbamos para el segundo año y medio, casi el tercer año, ya habíamos pasado a 120.000 personas en el parque, ¿cierto? Entonces fuimos ya construyendo cafeterías de servicio y organizando vías. A medida que iba entrando al parque dinero, todo se le volvía a meter al parque, sobre todo en infraestructura vial, de servicio, y así fuimos creciendo. Estamos hablando del año 2008, 2009, y quisiera contar una historia muy bonita en la parte social y alrededor del municipio. En esos años, el presidente Álvaro Uribe también gestionó el proceso de justicia y paz, en la cual se entregaron casi toda parte de la guerrilla y toda la autodefensa de Colombia. Habíamos terminado esa guerra. Y ahí se desmoviliza el bloque Cacique Nutibara, ¿cierto? En el 2002. Sí, pero este era el Magdalena Medio, ¿cierto? Okay. De don Ramón Izaza, que fue el fundador y nació ahí en las Mercedes, en Doradal, exactamente. Okay. O sea, nosotros estábamos en el corazón de las autodefensas. Y por esas cosas de la vida, el parque empieza, ya llevamos 2 años, y todos estos desmovilizados, recién desmovilizados, empezaron a tocarnos las puertas, a decir que si podían trabajar, y nosotros, obviamente, pues siendo de la región, empezamos a llamarlos y empezaron a trabajar e iban preguntando, ¿yo puedo hacer esto? Digamos, nosotros empezamos a hacer las figuras en ferrocemento, como lo hacen en los parques de la Florida. ¿Qué es el ferrocemento? Coger mallas, darle formas, untarlas con cemento y después con las manos, con brochitas y con lápices vamos rayándola a medida que el cemento se va secando y le vamos dando formas de pieles, de animales,
de texturas, de rocas, de árboles. Y estos muchachos empezaron a trabajar en eso, Apropiarse de a ese modelo. apropiarse de eso, y empezaron a surgir una cantidad de artistas que nosotros decíamos, wow, ¿qué es esto? Entonces fue muy lindo porque eran por ahí, en el pueblo eran por ahí 500 o 600 desmovilizados directamente. Indirectamente eran por ahí 1500 alrededor. Y esas empezaron a llegar, y a medida que empezamos también a crecer las piscinas, también que querían trabajar también como operarios, ¿cierto? Otros empezaron a decir, ve, hay personas que vienen en bus, no tienen carro, y esa caminada desde la autopista hasta allá son 3 kilómetros, vamos a comprar unos motocarros, como esos tuk-tuk. Y empezaron a hacer una cooperativa de ellos. En este momento hay por ahí 25 o 30 tuk-tuks de esa cooperativa, ¿cierto? Entonces se empezó a generar todo ese cambio, porque yo creo que somos honestos, y siempre que hay desmovilizaciones, el miedo es que... Reincidencia. Total. Exactamente, exactamente. Y por cuestiones de la vida, yo digo que de Dios, ellos empezaron a mirar más bien esto, ¿cierto? Esa nueva manera de ver la vida, de crear, se volvieron artistas, pintores, que uno decía, no puede ser. Sí. ¿Cierto? Además, Darío, que esas personas que hicieron parte de todos estos procesos de paz, al final entendieron que estaban luchando una guerra que no era de ellos, que yo tuve la oportunidad de trabajar con casi 50 desmovilizados Ay, qué bien. de FARC, AUC, Ajá. pospenados de las fuerzas militares en una de las empresas que tuve. Y al final uno entiende, sin justificar, pero entiende el ser humano que hay detrás de toda una película y toda una narrativa de Sí. conflicto, que al final me decían, Juan, nosotros nos dimos cuenta que estábamos peleando una guerra que no era de nosotros. Y cuando se reincorporan a la sociedad y cuando se reinsertan a la sociedad, Darío, Ujú. y entienden que ese empresario les da una segunda oportunidad, que Sí. los lleva a la vida laboral, la valoran enormemente. O sea, Sí. yo no sé si coincidís conmigo, Darío, Total. pero eran los primeros que llegaban, los Claro. últimos que se iban. Así es, invitaban familias, y fue muy lindo porque empieza a crecer 2008, 2009, ya vamos para el 2010, el parque sigue creciendo, y nos damos cuenta que las atracciones acuáticas, por el clima y por la temática, ahí veníamos trabajando la temática jurásica, entonces vemos que crece el parque y empezamos a buscar zonas con potencial, digamos, urbanístico dentro de todo el parque, cerca a las vías, que tuvieran agua, todo esto, sombra, al mismo tiempo sol. Y empezamos a transformar todas las instalaciones que habíamos encontrado, porque no todas eran solo las de la casa principal, sino que habían, digamos, unos talleres, y en esos talleres estaban en una montaña pequeña, en una colina. Y dijimos, bueno, a raíz de la topografía de esta montaña, podemos empezar a generar una serie de ríos, unos toboganes, unas cuevas, unas grutas, y diseñamos Río Salvaje. Ese fue nuestro tercer proyecto acuático, inspirado en el África, en aventuras como si fuéramos cazadores, fuéramos de safari, en plena jungla, con unos ríos lentos que van girando, con unos toboganes que van como si yo me tirara dentro de un tronco, hacia gran velocidad, como si fuera huyendo. Le ponemos ambientación de máscaras, de tribus, de todo, y ya vamos creciendo con restaurantes. Ya en ese momento, a finales del 2010, que inauguramos este parque para el 2011, ya el parque tiene 200,000 personas por año, ¿cierto? Al mismo tiempo, las personas ya necesitan más tiempo para quedarse y disfrutar Claro. del parque, entonces hoteles. Entonces se empieza a generar cómo a construir hoteles dentro del parque. Cogemos a reestructurar unas construcciones antiguas que habían dejado, las reformamos inspirado, y se llama el Hotel África, el primero que hicimos, inspirado en aldeas africanas, de un colorido y de una temática espectacular, con lanzas, con escudos, con las manos, te digo. O sea, trabajamos con mucha creatividad, pero a medida que el parque iba entregando, todo se reinvertía en el parque. Y así lo hemos seguido haciendo, ¿cierto? Pero en ese momento empezamos a crecer con hoteles, y la gente de alrededor, de Doradal, de las mismas familias de estas personas que estaban trabajando con nosotros, estos movilizados, se empiezan a dar cuenta de que ellos también pueden organizar
sus fincas, sus casas, las adecúan y empieza a ver, en ese momento, en el 2007, cuando nos entregan el parque, existían en la región 7 hoteles y habían dos estaciones de gasolina. Te estoy hablando de las 2 estaciones de gasolina, desde el río Magdalena hasta Río Claro, Sí, que son claro. más o menos 40 kilómetros. ¿Por qué hablo de las estaciones de servicio, de gasolina? Porque yo creo que es un medidor absoluto de un tráfico en una vía. En este momento hay 7 estaciones de gasolina en la misma zona, para que sepa. Habían 7 hoteles en ese momento y en este momento hay 140 hoteles. En Airbnb, o sea, es un dato absurdo. Uno dice, en Doral, Airbnb, hay como 280 Airbnb entre fincas, casas, apartamentos. Entonces ha sido un boom de desarrollo turístico, restaurantes, cafeterías, montallantas, droguerías, lo que tú quieras, viveros, ferreterías. Entonces, todo eso ha ocurrido tanto en Doradal, que es el núcleo del parque, como decía yo ahorita, a municipios y pueblos como La Dorada Caldas, que está a 40 minutos, Puerto Boyacá, y subiendo hacia Medellín, Cocorná, que toda esta zona, todas esas vías han descubierto atractivos turísticos naturales, ¿cierto? Como parapentes, Claro. rafting, escaladas, ecoteles, arrados de la vía. Entonces, la gente empezó a ver desde el 2010 para acá que había mucho tráfico de turismo hacia allá. Entonces dijimos, bueno, vamos a darle servicio a la gente que sale de Bogotá, de Bucaramanga, de Medellín. Nosotros estamos en la mitad del país y todas esas vías principales del país se ha visto resurgir por ese comercio, digamos, de servicio, que al final de cuentas un proyecto de esto es de entregar servicio, ¿cierto? De hacer de que la gente, como decía al principio de la entrevista, saque ese niño que lleva en su interior y se vuelva a disfrutar. Por eso tratamos de crear aventuras y tratar de crear historias dentro del parque. Cada vez que hacemos un proyecto nuevo de gran envergadura, como todos los parques del mundo, cada 3 años se va a hacer un gran macroproyecto y entre proyecto y proyecto se van haciendo proyectos pequeños, pero siempre va a haber proyectos con fuerza. Entonces, hacemos un gran proyecto con temática africana y a los 2 o 3 años nos vamos para el Jurásico y así vamos cambiando. En este momento vamos a inaugurar, como les decía, el Parque de Atracciones Mecánicas que se va a llamar Congo, inspirado en el África, en el corazón del continente africano, que es la República del Congo. ¿Por qué? Porque como es un parque de aventuras mecánicas, es un parque que genera vértigo, que genera fuerza, que genera velocidad, ¿cierto? Emociones. Y yo me inspiré en el Congo porque la jungla de la República del Congo es donde siempre se han inspirado las películas de Tarzán, ¿cierto? Colgado de jucos, cayéndose, corriendo, huyendo. Por eso todas las atracciones mecánicas como que generan eso. Por eso el anfitrión y el símbolo de Congo es un gran gorila, porque el gorila es el rey de la jungla, como el león de la selva. Darío, si pudiéramos de pronto hacer ahí como un paralelo Sí. de referentes a nivel internacional de los que de pronto el parque se ha inspirado, uno podría tener Xcaret como uno de ellos o no necesariamente vamos ahí haciendo como Bueno. un paralelo. Bueno, mira, con Xcaret, ellos se inspiran en unas ruinas que encuentran en su finca, digámoslo así, cuando en los años 70 el propietario compra eso para una finca, ¿cierto? Y él tenía su empresa en el DF, en Ciudad de México, y la cogió como para su familia y para sus invitados, y descubre unas ruinas mayas, y él dice, esto no puede ser solo para mí, lo tengo que abrir al público, y empieza a crear, simplemente abre un parque para que la gente vaya a descubrir esas ruinas, unos restaurantes, y así él va creciendo. Entonces, él tiene una temática y una historia de ahí propia. ¿Ok? Fue paralelo a lo que nosotros descubrimos, como al principio decíamos, la historia de esos animales del África que habían estado ahí y esas ruinas de lo Jurásico. Entonces, cada uno debe descubrir qué historia contar, porque el éxito de cualquier parque temático es inventar una historia o analizar qué historia hay alrededor y estudiarla y poderla convertir en un parque con fuerza, pero sin salirse de ese tema y esa historia que nosotros escogimos. Ese es el éxito de un parque temático, contar una buena historia, de que tú vayas a ese parque
y te metas en esa película que vas a escoger. Mira, por ejemplo, Orlando, en la Florida. Orlando, uno siempre que va, uno dice, bueno, este año quiero ir a Universal, quiero ir a Disney, o quiero ir a otros parques, al Circo del Sol, en fin, lo que sea. Entonces, ninguno compite con el otro. Cada uno cuenta una historia y cada uno se mete en su película, ¿cierto? ¿Y qué dicen esos parques? Siempre hay unas vallas que dicen Next Summer, Harry Potter, X. Entonces ya tú vas programándote. Claro. Inclusive parte de esas anécdotas exitosas, porque yo siento que tanto el parque temático de Hacienda Nápoles como otros parques, que son pocos en Colombia, Sí. yo creería que hay un par contados en la mano, pues está Panaca en el eje cafetero, Sí. que también digamos que tiene una historia Sí. que cobija de alguna forma también todo este tema de reinserción Sí. y también tiene un caso exitoso en todo este tema de la empleabilidad del posconflicto. Pero no puede uno desconocer, Darío, que estos proyectos de esta envergadura cambian no solamente el territorio, sino que dinamizan toda esa región y le enseñan a un país Sí. que es muy resiliente cómo cambiar esas narrativas y cómo de alguna manera transformar desde la economía y desde una empresa. Parte de lo que hemos venido haciendo en este podcast, Darío, es mirar la empresa y el emprendimiento como un eje transformador de una sociedad. Y yo creo que el parque temático es la radiografía de que se puede cambiar un territorio y se puede dinamizar una sociedad con un proyecto. Exactamente, así es. Obviamente, con un buen capitán, ¿cierto? En este caso, Oscar Jairo Orozco, que es nuestro líder o el jefe que le decimos todos, es el que ha tenido esa visión de seguir dándole al parque y todo lo que el parque va generando se reinvierte, ¿cierto? Por eso vamos a inaugurar este gran parque. Eso va a ser algo único en Colombia. Entonces, ahorita me estabas hablando de que con quién nos podemos comparar. El parque, en este momento, Parque Temático Hacienda Nápoles, es un parque que como pocos en Sudamérica o en Latinoamérica confluyen la temática de parques temáticos acuáticos. Ahora vamos a inaugurar un parque temático de aventuras mecánicas, ¿cierto? Tenemos un refugio de fauna salvaje. Hay más o menos casi 800 animales en este momento en el parque de 60 especies diferentes. Y tenemos una parte cultural y de museos. Los museos se cuenta la historia de lo que sucedió en Colombia a finales de los 80, principios de los 90, toda la transformación del país, cómo siguió adelante después de todo lo que nos sucedió. Es el Museo de las Víctimas. Y tenemos el Museo Africano, que es en los bajos de lo que era la antigua Plaza de Toros, que lo convertimos en un museo dedicado a la historia de la humanidad prácticamente que surgió en África. Es algo espectacular, ahí te puedes quedar 40 minutos, una hora, con elementos traídos literal de África, de las tribus, de todo, y se van contando cómo ha sido el impacto de la cultura africana a través de la humanidad. Entonces, es un parque que tiene también un componente científico. Tenemos un mariposario, tenemos un aviario, tenemos un serpentario. Entonces, es un parque que tiene 5 componentes que pocos parques en Latinoamérica lo tienen. O yo soy fauna o soy dedicado a aventuras mecánicas, ¿cierto? Pero nosotros tenemos esos 5 componentes. Entonces, como te decía al principio, ahora queremos entrar para el año entrante y más adelante en tecnología, en 3D, en todas estas cosas. Es que ahí te quiero hacer zoom, Darío, un poquito, porque es que me parece muy desafiante combinar todas estas unidades de negocio bajo una misma operación, porque entonces es manejo de aguas, todo el tema de, digamos que animales y fauna y todo lo que eso representa en temas de veterinaria, medicina. Vi que fueron uno de los pioneros en todo este tema de operar las hipopótamas para no esterilizarlas. Entonces, digamos que cada uno de esos frentes
está innovando en su quehacer. Sí. Entonces, digamos, en temas de animales, pues obviamente somos pioneros ahí en unos temas investigativos y demás, Sí. pero todo en todo este tema de el parque acuático, lo que vamos a inaugurar, qué desafío poder integrar todo eso en un mismo parque, Darío. O sea, ahí Sí. esa planeación, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo funciona ese backing un poquito, de entender y que todo funcione y que la orquesta funcione bien? Bueno, mira, como tú decías, Juan, como estoy desde el inicio, desde que nos entregan eso hace 18 años, desde cero, entonces hemos ido creando un grupo interactivo en cabeza pues, del jefe de Oscar Jairo, donde él como líder nos va dando unos lineamientos que yo como arquitecto voy dando los conceptos y la tematización. Él simplemente creando objetivos. Y a raíz de eso, en ese pequeño grupo, nos hemos venido integrando el jefe de fauna, ¿cierto? La ingeniera directora de obras, el gerente del parque, que es el de la zona administrativa, y los médicos de la clínica, porque tenemos una clínica veterinaria única en Colombia y no sé si en Latinoamérica, inspirada en un gran bohío africano con sala de cirugía, con rayos X, con toda, o sea, en Colombia no la hay, porque queremos que nuestros animales, como son nuestros consentidos, estén con las mejores condiciones. Acabamos de inaugurar hace un mes una IPS dentro del parque, en toda la taquilla del parque. ¿Por qué en la entrada del parque? Porque queremos que cualquier persona de Doradal, tenemos una ambulancia permanente, tenemos médico, tenemos sala de rayos X. No, qué locura. Sí, eso, no, no, ¿verdad? Queremos darle un servicio a todo el mundo. O sea, esto de la IPS es algo espectacular. Y la arquitectura de la clínica es africana, pero con todo lo que exige la seccional de salud internamente, ¿cierto? Con todas las adecuaciones, con todos los detalles. Pero la idea es que todos nuestros visitantes sientan, aparte de que tenemos 5 enfermerías dentro del parque, tenemos una IPS en toda la taquilla, en la entrada, con la ambulancia permanente por si es algo grave, salir para Medellín o para donde se necesite. O sea, nosotros queremos que aparte de los visitantes, el municipio de Puerto Triunfo, Doradal, de todas las fincas y de todos estos hoteles puedan tener un servicio de emergencia. Y por eso hemos crecido de tal manera que bajo el liderazgo del jefe siempre tratamos de que esa parte social esté cubierta y que no seamos solo una empresa allá adentro de las instalaciones del parque, sino que irradiemos toda esa conexión con todo el mundo y que todo el mundo sepa que ellos también pueden surgir, que todos pueden crecer, porque la idea es que todos crezcamos. Y así ha sido todo. Como decía ahorita, tú te vienes hasta Cocorná, que está a 80 kilómetros de allá, está a 2 horas prácticamente de Puerto Triunfo, y ya hay una cantidad de deportes extremos. Yo creo que aquí mucha gente de Medellín va a tirarse en parapente y a descubrir ríos y aventuras y todo. Lo mismo hacia La Dorada, lo mismo hacia Puerto Boyacá, toda esa zona. Todo el mundo surge en su economía, porque de eso se trata, que todos ganemos. Claro, es que en economía, digamos que esos derrames económicos que surgen de esa megaproyectos, parte de esa IPS, y lo hemos hablado aquí en este podcast, Darío, es que el turismo, el último que llega es el turista, ¿cierto? Todo el equipamiento, toda la infraestructura, ojalá nunca se siniestren los riesgos, pero hay riesgos. Sí, claro. Y pasan cosas. Sí, Entonces, en las actividades de turismo... El año pasado entraron 1 millón de personas. Entonces, imagínate la responsabilidad claro. tan grande de atender 1 millón de usuarios, ¿cierto? En temas de accidentes, en temas de movilizaciones, un poco de temas, y eso es muy ganador porque lo hemos repetido hasta el cansancio cuando hablamos de ciudad en este podcast, y es el equipamiento y el desarrollo de los territorios tiene que ir de la mano al desarrollo del turismo. Nosotros no podemos generar una actividad que atienda a 1 millón de usuarios sin poder tener cómo responder ante una emergencia y ante un suceso. Gracias a Dios, esa ha sido la visión del parque y queremos seguir siempre
en conexión con todos, ¿cierto? Por eso siempre le decimos a la gente, inviertan en la región de nosotros, que les va bien. Porque cada vez, ahora con la inauguración de Congo, esperamos este año, pues ya lo vamos a inaugurar en dos meses, que entren por ahí otras 200.000 personas, aparte de las normales que han entrado al parque. Para el año entrante esperamos 1,5 millones de visitantes. Por eso el parque se va a necesitar ya 3 días para poderle sacar jugo, digámosle así, para poderlo disfrutar. Y hay una cosa muy interesante. Nosotros, cuando las personas vienen a visitar nuestro parque, compran una manilla y esa manilla hay 3 tipos de manilla, dependiendo de lo que tú quieras disfrutar, pero todas las 3 manillas tienen el derecho a repetir 3 días seguidos, ¿cierto? Eso es algo único en Colombia y en el mundo. En cualquier parte del mundo tú compras una entrada a un parque y si tú no pudiste hacer colas y colas y colas y estuviste en 2, como sucede en otros parques grandes, aquí no. Aquí la idea es que la gente repita y repita y repita. Es algo espectacular. Por eso cada vez se van a necesitar más hoteles, más fincas y más todo, sobre todo para el año entrante. Entonces, bienvenidos todos, porque esto como es un podcast donde la idea es que la gente vea qué oportunidades de negocio hay. Total. Doradal y sus alrededores se está convirtiendo en el sitio turístico más importante de Colombia, por todas estas atracciones que tenemos, aparte de los atractivos naturales que hay en la región, ríos cristalinos, las cuevas y las grutas de los Guácharos, que hay en un corregimiento de la Danta, donde es una gruta de 300 metros de profundidad, donde tú entras, hay estalagmitas, estalactitas, alturas de 20, 30 metros de altura, para los que les gustan esa emoción, pesca, el río Magdalena, ¿cierto? Hay una cantidad de atractivos que tú necesitas ya no solo 3 días para Nápoles, sino volver a estar en esas aventuras de rafting por ese río claro, que es un espectáculo. Entonces, bienvenidos todos a que pongan sus ojos y pongan sus negocios alrededor del parque. Darío, ¿cómo se planea, digamos que un crecimiento hasta qué punto? Es decir, el parque en ese momento está a qué porcentaje de ejecución en cuanto a las 1.500 hectáreas. Nosotros hasta ahorita llevamos 400, imagínate. O sea, estaríamos como en un 25, un 30%, digamos, de lo que podemos crecer. Y llevamos 18 años, o sea, tenemos para crecer 50, 100 años. Eso es una hermosura de proyecto. Entonces, cada vez, como te decía, estamos manejando 5 temas, pues, la misma temática, pero en 5 mundos diferentes. Y ahora queremos entrar a uno sexto, que es la tecnología el año entrante. Que todos, desde en una familia, desde el más pequeño hasta la persona más adulta, tengan las ganas de ir allá, porque para cada uno va a haber algo interesante. Esa es la idea de nuestro parque. Ese parque, Darío, tenía o todavía se conserva digamos, la pista de aterrizaje. Bueno. Y hay alrededor de eso proyectos en que uno pueda inclusive volar y aterrizar en el parque o... Bueno, mira, en la pista literal, como tú estás tocando, Juan, nosotros construimos un parque espectacular de aventuras extremas acuáticas, inspirado en la temática de lo jurásico. A finales del 19 y principios del 20, inauguramos Pangea. Pangea fue inspirado en la Tierra hace 200 millones de años, cuando era un solo continente. Entonces, a mí me dan un reto y me dicen, Darío, vamos a hacer un nuevo parque temático de aventuras extremas, de toboganes de altura, que generen fuerzas G, curvas abiertas. Sóyate a ver qué te ocurre. Y veníamos de trabajar en cataratas, Victoria. Ahorita te cuento la historia de las cataratas, que eran también en el África, hacía 3 años. Entonces yo dije, bueno, pasamos de África, vamos a lo jurásico, algo de altura, 20, 30 metros de altura. Entonces yo dije, bueno, la esfera de la Tierra, una gran estructura metálica, transparente, y en su interior una torre en rampa. Yo creo que es del único parque en el mundo donde para acceder a un tobogán de 24 metros de altura, que es el mayor, vas subiendo una rampa con una inclinación de un 9, un 10%, no te das cuenta. La mayoría de parques del mundo tú subes escalas, ¿cierto? Este es absolutamente en una rampa espectacular de 5 metros de ancho. Entonces nos generamos en una de las cabeceras de la pista esa estructura
de 32 metros de diámetro, o sea, 32 metros de altura, y hacemos unos espejos de agua de 200 metros de longitud a lo largo de la pista, que tiene 1000, cogemos 200, y generamos, como estábamos inspirados en la Tierra, hacia cuando era un solo continente, cuando los continentes se abren a 5, entonces decimos, vamos a hacer 5 supertoboganes extremos. Como te decía, el más alto es a 24 y de ahí van bajando. Entonces nosotros generamos en esa zona esa parte acuática y ha sido un éxito rotundo para los pelados jóvenes, para los que todavía nos gusta la adrenalina. Entonces en el parque, como te decía ahorita, hay para todos, para niños, para adultos, para jóvenes, y eso lo vamos a encontrar en las atracciones mecánicas apenas la descubran. Es una apuesta ya, digamos, pensando o viendo más desde el modelo de negocio de un parque temático. Todas las cifras deben de ser astronómicas. Entonces, Más o menos. mira, un millón de Sí. visitantes, las ventas, los empleados. Digamos que hay un dicho pues en emprendimiento y es la empresa más pequeña y la empresa más grande, los problemas son los mismos, solo que cambian los ceros. Sí, más o menos. ¿A cuántas personas estamos impactando en empleos directos el parque? Mira, el parque permanentemente, sea un lunes, un domingo, no sé qué, hay 350 personas dentro de las instalaciones, ¿cierto? Cuando hay fines de semana, puentes o temporadas fuertes, llegamos a 500 personas dentro del parque, tanto en servicio de parqueos, en servicios te digo, de piscinas, todo esto. Llegamos a 500 directas. Y el impacto de indirectos alrededor del parque, de nuestros proveedores, llega por ahí a 700, entre ferreterías, droguerías, supermercados. Todo esto son por ahí 700 personas que están directa e indirectamente. Pero, como decíamos antes, el desarrollo económico alrededor del parque va a 100 kilómetros a la redonda. O sea, podemos hablar de 2, 3 millones de personas que entre toda esa radiación a 100 kilómetros viven de alguna manera del turismo, y ese turismo en cada uno de esos sitios, a 80 kilómetros, a 50 kilómetros. Si yo tengo turismo aquí, en ese pueblito donde tengo ese turismo, pues van a generar también alrededor unos supermercados, unas ferreterías para construir sus fincas y todo. Entonces, todo se va multiplicando. Y ese Es un gran multiplicador. Y ese diálogo es constante digamos, con esos habitantes y con ese desarrollo. Bienvenidos todos, y todos, por favor, inviertan, que necesitamos que inviertan más allá, porque entre más hoteles, más restaurantes haya, pues mejor atendidos van a estar a partir del año entrante 1,5 millones de visitantes. Entonces, casi todo es un voz a voz, y la gente también va entendiendo y se va dando cuenta, ¿y por qué va tanta gente? ¿Para dónde van? En los peajes, en las bombas de gasolina, saliendo de Bogotá, en el Magdalena Medio, saliendo aquí en el Oriente Antioqueño. ¿Para dónde vamos? Ah, para allá, para allá. Entonces la gente dice, hey, pero eso está como bueno por allá. Van, investigan, preguntan, compran tierras, van adecuando fincas en los edificios del propio casco urbano. 2, 3, 4 pisos, 2, 3, 4 pisos. Entonces van haciendo apartaestudios, apartamentos, Airbnb. Entonces todo eso se va mostrando, creo que solo, ¿cierto? Por eso, cada oportunidad que tenemos, todos los del grupo decimos, Hace poco venga. tuve la oportunidad de ir a ese tema de que queda muy cerca, que es el Santorini. Se puso muy de moda hace poco, pues, pero lleva un desarrollo y también hace parte de toda esa historia de los 80 y de los 90 que de alguna manera surge dentro de esa misma ola. Claro. Y que también es una dinámica que se viene apropiando muy, muy bacana. Pero Darío, qué interesante entender cómo un megaproyecto que cree en una transformación es capaz de cambiarle la narrativa a un territorio. Sí, porque mira, la idea es siempre hacer las cosas bien, con amor, con pasión. Este pequeño grupo de los que estamos desarrollando, como te decía, tanto en ingeniería como en arquitectura, como en el desarrollo del servicio y todo, bajo el liderazgo de nuestro jefe, todos somos apasionados. Todos hemos tenido de alguna manera vínculos con la región hace muchos años y hemos sido conocidos antes de empezar el proyecto. Cuando arranca el proyecto, somos todos una familia, y por eso tenemos ese amor por la región, ese amor por ese proyecto, porque yo creo que todas las personas que se han vinculado a través de estos 18 años directamente con el parque, que van, vienen,
siempre saben que participar en un proyecto de esta magnitud es algo, es como un regalo que le dan a uno en cada una de sus profesiones. Entonces todos lo asumimos de esa manera y dije, pucha, ¿cómo así que yo tengo esta oportunidad? Me voy a meter es con toda. Entonces todos le ponemos pasión y de esa manera la gente se ha dado cuenta de todos los detalles que tenemos en el parque, alrededor, en los hoteles de la organización y muchas personas que han participado, como estos muchachos que en su inicio se volvieron unos artistas del ferrocemento, porque es algo muy lindo. Nápoles se convirtió en la universidad en Colombia del ferrocemento, ¿cierto? De ese arte de hacer imitaciones de columnas, de animales, con hierros, con mallas y untado de cemento y con los colores. Ahí aprendió mucha gente y se han ido por todo el país y han dejado la huella. Entonces tú ves alrededor de la vía, esos 100 kilómetros a la redonda, tú ves paradores, ves hoteles, hostales, y todos hacen la imitación del tronco, ponen un hipopótamo, han aprendido. Entonces ha sido muy lindo, ¿cierto? Porque nosotros no somos egoístas en eso, porque se está dejando una marca a nivel país de ese ferrocemento, de esos artistas, y de que todo puede ser más bonito con poquito. Esa es la idea. A eso iba y te quería conectar eso, Darío, y es porque de alguna forma, lo decíamos ahorita, podemos estar en un 30, un 35% del desarrollo no solamente del parque, sino creo que intelectualmente todo ese grupo Sí. que está ahí constantemente pues en la vanguardia. Para vos, ¿cuál sería el punto de llegada? Que vos decís, Nápoles debe quedar, el parque temático debe quedar aquí. La idea es seguir creciendo de una manera innovadora. Innovadora sin salirnos de esa temática tan hermosa que es África, que es colorida, es alegría, tiene muchas culturas, tiene mucho por explotar. Y de lo jurásico, que también es de imaginación, es de fuerza. Entonces, esas dos temáticas las queremos llevar cada año, acorde que vayan saliendo nuevas tecnologías y que veamos que el país sigue, porque yo sé que Colombia seguirá creciendo. Somos un país muy unido y tenemos mucha fuerza, ¿cierto? Por eso la región solita se ha metido de corazón en creer en ellos mismos y en decir, yo también puedo, yo también quiero. Y todos han podido. Entonces, esa es la idea, seguir generando como te digo, cada 3 años una nueva mega aventura impactante, espectacular, para que toda la gente a nuestro alrededor sigan creciendo, ¿cierto? En esos 100 kilómetros que tenemos de desarrollo. ¿Qué países tienen que ver en digamos, en ser proveedores del parque? Porque es muy bonito también entender que lo que se piensa en Colombia, al interior del parque, hay cosas que Colombia de pronto todavía no puede desarrollar en esa cadena de abastecimiento y hay que importar, hay que ir a ciertos países que también es que toda esa cadena de abastecimiento es súper grande, Darío, donde mucha gente tiene que participar. Países donde estoy viendo que se generan las grúas, se generan de alguna forma estos grandes... Las atracciones mecánicas, claro. Las montañas rusas y todo eso. ¿Cómo funciona eso? ¿El sueño donde se puede volver realidad en otro país, se va y se desarrolla, o son cosas que aparte de cero y se fabrican? Bueno, tú en estos días tuviste la oportunidad de tener aquí a nuestro gran amigo Daniel Molina. Daniel Molina ha sido una persona muy interesante y muy importante en nuestro parque. Daniel lleva con nosotros 8 o 9 años y ha sido el encargado de que cuando nosotros tenemos las ideas, yo genero mis sketches, hago mis planos, mis renders, con la aprobación del jefe, Daniel es el encargado de empezar a buscar esas atracciones en todo el mundo. Y obviamente él ha descubierto que en la China hay infinidad de empresas nuevas que se han metido en este desarrollo de las grandes atracciones mecánicas del mundo y ese se ha vuelto un gran proveedor para Disney, para una cantidad que uno dice, bueno, esto lo vi en Las Vegas, esto lo vi aquí. Entonces Daniel nos ha ayudado mucho en esa parte, ¿cierto? Y obviamente cuando no se encuentran allá, hay máquinas en Italia, hemos conseguido en Estados Unidos, en esas dos partes,
y en China. Para este nuevo parque de aventuras mecánicas vamos a tener karts, vamos a tener buggies. Hicimos una pista de buggies de 1 kilómetro con unas especificaciones. Le pusimos Dakar porque para mí la inspiración de todas las aventuras, de esas 24 aventuras que hay dentro de Congo, todas son temática africana. Entonces, de acuerdo a la aventura y a la máquina que se importa, yo me inspiro en un nombre y en una conceptualización para tematizarla, porque la idea es que las máquinas, tal como se compran, no tendría nada de bonito llegar, yo la compro y la pongo. No, yo la tengo que tematizar. Entonces, vea, les voy a poner un ejemplo, que es uno de los retos más grandes que me han puesto para lo que vamos a inaugurar en 2 meses. A mí me traen la última máquina, el año pasado me dicen, Darío, ya tenemos 23, pero necesitamos una muy bonita, que es muy interesante, que si ustedes se acuerdan, eso se llama la Turbo Drop, que es una antena generalmente delgada. Esta de nosotros tiene 58 metros de altura y tiene una dona que baja, que tiene 12 sillas y te bajan, ¡fum!, te dejan caer y te vuelven y te suben. Eso es una locura, 58 metros de altura. Entonces ahí me dicen, bueno, Darío, ahí tenés, tematizámela. ¿Qué se te ocurre a vos tematizar del África un palo de esos? Dime. No, ni Es muy difícil, ¿sí o qué? idea. Pero entonces yo dije, bueno, yo ya estoy metido acá y tengo como toda esa energía. Yo digo, bueno, ¿qué es lo que más se me parece? Primero busco una de las colinas, porque dentro del parque tenemos 3 lagos y es en puras colinas. Y yo vamos a buscar la más alta y en esa punta coloco la antena y ya dije yo, lo más parecido en el África a una atracción de esas que tiene la más emoción y la más fuerza para mí sería dentro de la tribu de los grandes guerreros Zulus, que son los que brincan. Y ellos tienen unos escudos de defensa delgados y largos. Entonces yo dije, claro, esa estructura es el asta de ese escudo. Y hago un edificio envolviéndolo por lado y lado de un gran escudo que al final con la punta tiene 70 metros de altura. Y lo vamos a tapar con una serie de carpas en triangulitos, como si fueran unos tribales africanos. Entonces va a ser una escultura de 70 metros de altura, única en el mundo, de una cosa espectacular, y en la mitad va a quedar como inmersa ese elemento delgado que cuando viene de fábrica no tiene nada de interesante. ¿Por qué? Porque la idea es yo me quiero montar no en ese palito, sino dentro de ese escudo, ¿cierto? Vivir eso. Como se va a iluminar de noche, entonces va a tener una iluminación láser en la punta de arriba de 2 kilómetros de altura, donde se va a mover y se va a ver a varios kilómetros de distancia. Yo siento que ahí ese es el sueño de muchos de los arquitectos, es seguir jugando y seguir Claro. siendo muy creativos, porque yo siento que la arquitectura a veces se siente muy limitada en estructuras de ciudad, en estructuras de alguna manera pues de paisajismos que ya conocemos, pero partir de cero también es muy bonito, pero es muy retador. Sí, es retador, pero es interesante porque es sacar ese niño que lleva dentro de esa aventura, de todas esas historias que hemos visto. Y como te digo, son 18 años allá donde nos hemos metido un ADN en la piel de África y de lo jurásico, donde a ti te dicen, hay que conceptualizar esto. Y como que tú dices, si aquí hay agua, entonces una cascada, una aventura, yo me meto por acá. Entonces como todo lo del parque es majestuoso, es grande, como te contaba ahorita de la esfera de 32 metros de diámetro. 10 años atrás, en el 2014, era un gran éxito el Río Salvaje. Y teníamos en la parte de atrás de esa montaña que habíamos dicho, teníamos una montaña como con un peñasco así caído de 14 metros de altura y abajo había un bajo y se veía muy feo por los otros lados cuando la gente caminaba. Entonces el jefe me dice, Darío, bueno, necesito que me maquilles eso que se ve tan feo atrás. Le dije, ¿por qué no nos hacemos un proyecto temático espectacular? Y yo, ¿pero cómo de qué? Acuático, como unas cataratas, como las cataratas Victoria, entre Zimbabue. Y, ¿cómo así? Y dije, sí, claro. Entonces, una gran caída de agua, esos 14 metros, son 60 metros de longitud, y que yo me pueda meter por dentro de las cataratas en una sola rampa, por unas grutas, y a medida de la gruta yo me voy encontrando unos túneles, y yo me meto, es un tobogán escondido, y cuando llegue, caigo donde hay un espejo de agua, donde hay una isla en la mitad, donde hay un barco de los que llevaban en los años 30 y en los años 40 esas películas que nos vendieron de Tarzán, y que iban esos exploradores, así, y digo, pues hágale, porque Oscar tiene una facilidad de decir, por ahí es la cosa. Él no pregunta, ¿esto cuánto costará, Dios mío? No. Como que suena interesante, como que suena chévere. Y ¡ping! Nos metimos en esa aventura, hermano. Y la inauguramos al año, en el 2015. Y de 200,000 pasamos a 450,000 personas en un año.
Eso fue una locura. Pero entonces la gente cuando va allá dice, miércoles, ¿qué es esto? Esa caída, yo me paro al frente del espejo de agua en la playa antes de acceder allá. Y es tan impresionante porque son 10.000 litros de agua por minuto, son 10 motobombas en unas tuberías de 8 pulgadas que caen al mismo tiempo, entonces generan un microclima en toda esa zona. Es un espectáculo. Entonces tú sientes, estoy en el África, wow, ¿cierto? De eso se trata, de que la gente esté inmersa en la aventura y en la historia que estemos contando. Yo creo, Darío, que decir el no se puede al interior de la compañía es imposible. No. Todo está aquí, ¿cierto? Pero bajo un liderazgo, obviamente, ¿cierto? De una persona que tenga la mente abierta y que tenga como esos 3 dedos de sentido de decir, por ahí es la cosa. Nos fuimos. Y así le hemos pegado. ¿Pero por qué? Porque, como te digo, es pasión de todos, de los que manejan los animales, de todos allá somos, puta, ¿qué nota esto? ¿Cómo sería este color, esta textura? Pero que yo de verdad, desde que yo voy en el vehículo, yo voy mirando el paisajismo, son plantas exóticas de hojas grandes, ¿cierto? Que tú siempre te permanezcas en la selva o jurásico. Uno se imagina que cada hoja era de 2 metros de diámetro, entonces tratamos de sembrar plátanos grandes hojas, y por eso y el sonido, todo el parque tiene sonido alrededor. Sí. Se pavimentó, todo el parque es en asfalto, las vías son más o menos 10 kilómetros internos de vía asfaltada, de 8 metros de sección, con cunetas a los 2 lados. Es un espectáculo. O sea, el parque ha crecido. Como te digo, la empresa, bajo el liderazgo del jefe, es reinvertir y reinvertir en la reinversión. ¿Para qué? Para que el visitante, cada vez que vaya, que yo voy a los 6 meses, siempre debo encontrar algo nuevo, novedoso, ¿cierto? Que me diga, yo quiero volver dentro de 6 meses. Y dele, para descubrir, para poder vivir, no solo, como te digo, lo digo como partícipe de esta gran empresa, sino como usuario. Porque yo siempre me meto como un niño y como a mí me gustaría encontrar esto. Si yo voy en el carro, me gusta bajar, me gustaría parquearme aquí, que una sombrita, que esto, que me atendieran así. Siempre me meto en el usuario. Y yo creo que eso ha sido parte del éxito de la empresa, de que todos pensamos como el que está haciendo la inversión de comprar un ticket de 2, 3 días de aventura y diga, bueno, que valga la pena, que yo salga de aquí y diga, yo no me esperaba esto. Y esa es la idea, esa es como la filosofía. ¿Cuál ha sido el desafío más grande en estos 18 años al que se ha enfrentado el parque en lo arquitectónico, en lo de ingeniería? ¿Cuál ha sido ese que le sacó canas a todos? No, pues pandemia, ¿cierto? Pandemia, obviamente, acabamos de inaugurar hacía 2 meses en la pista Pangea, esa esfera, esa inversión, todo el mundo con una expectativa, vinieron todos los medios en diciembre, la inauguración, y ¡prun! Llega pandemia, y asustados, obviamente, pues con todo eso, pero el parque, nosotros tenemos un agradecimiento enorme con Oscar Jairo, porque a todos nos llamó a los 2 días y dije, nadie se va a ir, nadie se va a salir del parque, yo asumo esto y vamos para adelante, dure lo que dure. Ese hombre estuvo con nosotros, fue un desafío, me le quito el sombrero a Oscar Jairo porque yo creo que muy pocas empresas en el mundo resistieron con la fauna salvaje que había que sostener, hágame el favor. Ya estaban, en este momento, o sea, eso fue hace que 4 años, ya teníamos por ahí 500 y pico, 600 animales. Imagínate leones, alimentar todo eso todos los días en pandemia, sin una entrada, 4 meses, 5 meses el parque cerrado. Y eso perfecto, funcionando. Y a todos nosotros, tomen lo suyo. Obviamente, todos empezamos ¿Qué hicimos como parque? Dijimos, bueno, está cerrado, vamos a mirar cualquier detalle y vamos a repintar todo, a organizar esto. Desocupamos las piscinas, miramos detalles, cosa que no se podía hacer mientras el parque funcionara. O sea, fue a dejar que cuando pasara pandemia eso estuviera absolutamente divino, espectacular. Eso fue como lo más interesante que hemos vivido, pero como te digo, o sea, todo el mundo se aterró cuando llegó y dijo, wow, ¿esto qué fue? O sea, fue antes más espectacular el parque. Y para cerrar, Darío, Ajá. hay siempre como una conversación constante con lo gubernamental, ¿cierto? Tratando de llevar también un mensaje de apoyo en lo gubernamental, o cómo funciona. Bueno, hay algo muy bonito y muy interesante lo que has tocado, el tema social. Entonces,
Cuando 18 años atrás, cuando se hace el contrato del parque con el municipio de Puerto Triunfo, se hace de una manera que el municipio reciba un porcentaje de todas las entradas del parque, ¿cierto? Y la inversión sigue siendo de la misma empresa, pero también la empresa dijo, señor municipio, vamos a sacar 4 días del año, cada 3 meses, se le va a entregar la taquilla a una cooperativa de la sociedad de Puerto Triunfo. Hacen parte el médico, es el director del hospital, son el padre, el párroco, para que esa cooperativa ese día de cada 3 meses, que es el último jueves de cada 3 meses, todo lo que se recibe se cobra una entrada muy barata, en este momento está a 20,000 pesos todo el día, y entra en promedio 4,000, 5,000, 6,000 personas que vienen de todo el país, porque eso se le hace, se comercializa a nivel de emisoras por todo el país un mes antes. Entonces vienen buses y buses que amanecen en la entrada, entran esas 4,000, 5,000 personas que no tendrían, digamos, la posibilidad generalmente de entrar, entran con las familias y todo ese dinero que se recoge, imagínate, son 80, 100 millones de pesos en efectivo, siempre es para algo social, o sea, un equipo de rayos X, computadores para tal vereda. Es muy lindo porque es doble social, porque se invierte eso en algo, pero personas de todo Colombia pueden acceder a 20,000 pesos ese día. Es muy lindo. Y vuelvo y te digo, el municipio percibe un gran porcentaje de las entradas del parque. Qué desafío mercadear el parque, ¿no? ¿Ah? Porque tú necesitas cosas súper grandes Sí. para poder arrastrar 100, 200,000 personas, que estoy viendo que año a año esa es Sí. como la meta de Sí. aumentar de a 200, Sí. de a 250,000 personas. Y eso es un desafío de marketing y un desafío de comunicación gigante, Darío. Sí, pero por eso en la página del parque tratamos de una vez de ir contando lo que está sucediendo actualmente y lo que viene. Por eso la filosofía del parque es cosas majestuosas, gigantes, grandes. Que el desafío sea simplemente la imaginación. Eso lo aprendimos al principio visitando otros parques del mundo, porque obviamente era un reto. En los 2 primeros años viajamos mucho y lo que aprendimos fue simplemente quítesele el miedo, cuente una buena historia y vamos para adelante. De eso se trata. ¿Cuál ha sido el parque más bonito que has conocido o el que vos decís que nota este parque a nivel mundial, que vos digas este es el... Mira, cada parque, esa pregunta se la hicimos el año pasado al dueño de Xcaret en la reunión de la AIAPA, que es como la FIFA de los parques, que fue en Cancún el año pasado. Y al final uno de los asistentes le preguntó, y le dijo, ¿cuál es el parque más interesante, más poderoso? ¿Y cuál es el truco para ser el mejor parque del mundo? Y él la dijo así de sencillo. Dijo, no existe un solo parque en el mundo que sea el más. Lo importante es crear una buena historia. Y si tú creas una buena historia y le trabajas a esa historia, ese es el éxito de ese parque. En eso se resume los parques temáticos. Cada uno tiene un toque. Tú no puedes decir, no, es que yo me voy aquí, no. Cuando quiero sentir esa emoción de una película, Harry Potter o eso, pues voy a Universal, ¿cierto? Entonces, lo que hemos querido contar en nuestro parque es todas esas aventuras reales, fantásticas y que nos podemos imaginar tanto de África como en lo Jurásico. Darío, gracias por No, venir. gracias a vos, Juan. De verdad que encantadora esta charla y esperamos que todos vayan en 2 meses a conocer Congo, esta nueva aventura fantástica que va a tener horarios diurnos y nocturnos. Es un festival de Eso luces. va a ser una nota. Una locura. Además, un desafío enorme en la iluminación. No. Se van a maravillar. Es una cosa de loco lo que van a encontrar allá. Yo creo que a nivel Colombia, ese parque de aventuras mecánicas va a ser único porque es inmerso en esa miniselva tropical que tenemos nosotros, en esa zona que escogimos del parque, porque como es Congo, y Congo también está sobre la línea ecuatorial, entonces también tiene selva tropical al otro lado, pero en la misma. Entonces buscamos una zona del parque que tuviera alrededor de esas 20 hectáreas toda esa fauna y toda esa flora, digámoslo así. Es un espectáculo. Los esperamos allá. Un abrazo, Darío. No, compadre. Gracias por tu invitación. Dale, un abrazo. Listo. Parque temático Hacienda Nápoles, donde la emoción se mezcla con la naturaleza. Exploremos juntos un mundo lleno de aventuras, la conexión con el agua, la vida salvaje
y una fascinante historia. Puerto Triunfo es una de las regiones de Colombia que más ha prosperado en los últimos 15 años, pero no siempre fue así. Es por esta razón que nos parece importante contar la historia de lo que sucedió en esta región para dimensionar verdaderamente su transformación. Esta historia comienza en el Magdalena Medio antioqueño en la década de los 70. Esta era una región selvática, aunque ya estaba en desarrollo la autopista Medellín-Bogotá que pasaría por esta zona. ¿Qué sucedió a finales de los 70? Un visionario viene a esta región, le ve futuro y hace inversiones. Se va proyectando como un ganadero y empresario. A su vez, llega un narcotraficante. Se dedica a comprar tierras con el ánimo de construir su lugar de descanso. Pronto, la hacienda Nápoles se transformó en un zoológico símbolo del exceso y poderío. Este personaje, con sus actos, estremeció al país. Por otro lado, se crean grupos paramilitares como respuesta a los desmanes de la guerrilla. Por increíble que parezca, estos sucesos, que marcarán por siempre la historia de este país, confluyeron en un mismo lugar. Tras la confiscación de la hacienda Nápoles en 1991, el Estado toma posesión de estos bienes, los cuales quedan sumidos en el abandono, con solo 4 hipopótamos. La maleza se apoderó del lugar y fue invadido por 43 familias. Esta región cayó en el olvido. Casi todas las personas con algún poder adquisitivo emigraron de este lugar. La población quedó confinada por el orden público que vivía el país y los pobladores tenían limitaciones para acceder a procesos educativos. Su economía se limitaba a la ganadería, a satisfacer las necesidades primarias y a una naciente actividad industrial de calcáreos. La oferta laboral era escasa. Las oportunidades de progreso eran casi inexistentes. Era un pueblo de empolvadas calles, pequeñas casas y sin espacios públicos destacados. La hacienda Nápoles se había convertido en un lastre para la nación. Después de ser entregada al municipio de Puerto Triunfo, el Estado trató de adelantar programas con los campesinos sin ningún éxito. Se buscaron en vano corporaciones y empresas privadas que hicieran alguna propuesta. Finalmente, el Estado le propone al empresario que se mantuvo en la región que se encargara del desarrollo de la hacienda Nápoles y él acepta el reto más difícil de su vida. El parque temático Hacienda Nápoles inició sus primeros desarrollos en abril del 2007. Los primeros pasos fueron lentos por la inmensidad de la hacienda. El enfoque inicial fue limpiar la maleza, los lagos y recuperar las vías. Se construye una portentosa portada que le da la bienvenida a nuestro parque, cuyo eslogan es «Aquí comienza la verdadera aventura salvaje». Este eslogan se da como resultado de la temática escogida, África, los dinosaurios y los animales de la sabana. Empecemos nuestro viaje. El parque temático Hacienda Nápoles cuenta en su interior con 5 parques. Aventura Jurásica. Es una de las primeras zonas intervenidas. Se inicia con la restauración de las figuras de los dinosaurios, derruidas por el tiempo y por los asaltantes en busca de huacas. En este parque podrás viajar en el tiempo a través de una caverna, que te llevará a la era de los dinosaurios, que cobran vida con sus movimientos y sonidos reales. Podrás disfrutar de grandes espejos de agua y deslizarte en los tentáculos de un pulpo gigante. Grandes y chicos podrán sumergirse en este mundo acuático, rodeado de naturaleza y un agradable clima. Sabana africana. En la vasta hacienda Nápoles, la naturaleza se despliega. Brilla la sabana africana con su esplendor. Allí podrás hacer un maravilloso recorrido por los senderos en familia y asombrarte con este santuario de fauna, donde en medio de animales salvajes vivirás una verdadera aventura.
Aventura acuática. El agua, como parte fundamental de la vida, se encuentra en esta zona. En este sitio existía un galpón semidestruido y un talud a punto de derrumbarse que da paso a un complejo acuático. Navegaremos por 5 ríos y exploraremos las cataratas artificiales más grandes del mundo en un parque. Cascadas efímeras que se despliegan con gracia, dictando arcoíris en su estela. Un abrazo de la naturaleza que despierta la magia en cada roce. Las cobras se levantan altivas para que se deslicen en sus cuerpos. Además cuenta con un mariposario, un serpentario, el lago de los flamencos, una sinfonía de paz que invita al descanso y a la contemplación. Mundo de Pangea. Prepárate para vivir una aventura mágica en el increíble mundo de Pangea, una gigantesca esfera que alberga 5 emocionantes toboganes que lo envolverán en un vertiginoso descenso con giros inesperados, simbolizando la evolución y transformación de los continentes a lo largo de las eras. Entre risas y vértigo, emerge a una piscina cristalina y disfruta en familia de este oasis acuático y de esta experiencia única. Congo. Una nueva experiencia llega al parque temático Hacienda Nápoles, un parque lleno de luces y emociones. Los corazones laten al compás de los giros, las atracciones extremas, la adrenalina